Entonces, Carla, una semanita intensa, ¿no? O sea, no sé cómo fue para ti el fin de semana, pero yo el fin de semana estuve en un viaje con mis amigos. Dos de ellos tienen mucho negocio con Estados Unidos. Uno de ellos, estaba platicando que él tenía que mandar embarques esta semana a Estados Unidos y decía, es que pues no sé qué voy a hacer. O sea, mi cliente va a tener que pagar, que hay un proceso. Fue como que muy intenso el sábado y luego la incertidumbre del domingo y luego el lunes. Y digo, no me extrañe que hoy cambie. En fin, yo creo que, bueno, ahorita hablamos del tema, ¿no? Hablamos del tema de los Sí. aranceles más adelante. Pero sí, a mí me recordó, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas en tu clase de física de la secundaria, que hablábamos de que cuando No una me onda acuerdo. empieza. Lo que vayas a decir, ¿te acuerdas de tu clase de física? Ya, me perdiste. Bueno, hoy gané la nerd del podcast, que en general lo ganas tú, pero las ondas, si te acuerdas, bueno, no te acuerdas, ok, te lo explico. Las ondas, conforme se van alejando del punto de origen, el valle y la cresta se van ampliando, ¿no? Tienen un efecto de amplificación de la onda. Y justo eso fue lo que yo sentí este fin de semana. Y creo que Trump lo sabe perfectamente, pero no lo calcula bien o lo usa más bien sabiendo eso. Y entonces, varios amigos míos que justo fabrican ropa para cadenas norteamericanas, les hablaron a decir, cancela los embarques, ¿no? Y entonces ahora hay que descancelar los embarques. Como que da coraje irresponsabilidad en el uso de las palabras, ¿no? No sé. Claro. Pero bueno, Claro. Ahorita hablamos del tema, pero hablemos de bueno, las vamos a darle rápido porque esta semana tú y yo tenemos muchos pendientes. Entonces, mira, yo quería empezar, de hecho, hoy con, o sea, estos últimos días reportaron algunas empresas de Estados Unidos y en todas hablaron del tema de México o incluyeron sus resultados relacionados con México. Si recuerdan, la semana pasada hicimos un deep dive de por qué México se había convertido en un mercado tan importante para muchas de las empresas americanas y creo que esto como que conecta muy bien. Por ejemplo, las ventas totales de PepsiCo en México superaron los 7,000 millones de dólares. Yo no sabía, pero me metí a ver el reporte y, o sea, ojo, 7,120 millones de dólares en 2024, que contra 2023 no es como que cambió mucho, pero si te vas a 2022, son menos de 5,500 millones. O sea, sí hay un aumento muy grande de su negocio en los últimos 2 años. Pero lo que más me llamó la atención es que México es por mucho el segundo mayor mercado para esta empresa. Aquí generan más ingresos que todo lo que venden en Brasil, China y el Reino Unido juntos. wow. Entonces, a ver, aquí hay otro a quien le tiene que interesar lo que pasa en México. Después, First Cash. Espérate, nada más, digo, sé que nuestros escuchas seguro saben esto, pero, o sea, Brasil y China siendo mercados Mucho muchísimo poder. más grandes que México, tanto en población como en valor, y Reino Unido en valor muchísimo más grande que México también. Entonces, es impresionante, Sí, porque aparte esta es una aquí marca anglosajona, o sea, sí, a ver, claro, lo que pasa es que aquí tienen marcas mexicanas que compraron, claro. Gamesa, Sabritas, que pues yo como papitas adobadas, como, o sea, yo contribuyo a esos resultados, ¿no? Y rancheritos y con mucha frecuencia, pero tienen marcas muy arraigadas y aparte, digo, decían que, por ejemplo, mejoraron un poco la venta de bebidas en el año pasado y empeoró un poco la venta de, como le llaman ellos, comida conveniente, que básicamente son galletas y papitas, ¿no? Snacks. Snacks. Pero otra vez, muy relevante lo que pasa en este mercado para esa empresa, ¿no? Y que Luego, además, digo, lo dijiste white paper, pero nada más como nota curiosa, acaba de, hace un par de semanas, cambiar su director general en México, es un mexicano y es el que estaba a cargo del canal mayorista, Isaías, lo mandamos felicitar, Isaías Martínez. luego, otro tema. Esta empresa First Cash es una empresa de Dallas que Ujú. opera casas de empeño. Fíjate, este dato sí me sorprendió muchísimo. En el último trimestre del año pasado, en México abrieron 16 tiendas. O sea, hoy en México tienen 1,725 sucursales. Tienen 3,000 a nivel global. O sea, más de la mitad de las sucursales las tienen ya en México. Es una empresa que el año pasado vendió 3,400 millones de dólares a nivel global. O sea, aquí en México lo que han venido haciendo es comprar cadenas de casas de empeño, de comprar una que se llama Maxi Prenda que tenía 166 sucursales, compraron otra, a varios vendedores compraron un grupo como de 150 sucursales y este punto como que no lo tenemos tan a la vista, pero Easy Corp de Austin tiene más de 600 puntos de venta en México. Ojo, Nacional Monte de Piedad, que por cierto tiene como 200 o 300 años, alguien me comentaba eso el otro día, tiene como 300 tiendas. O sea, estos tipos han crecido en una estrategia de muchas sucursales, pero otra vez es el mismo mensaje. La importancia que tiene para ese negocio las operaciones que tienen En en México. México. Después, en la llamada trimestral,
la CEO de Levi's, de Levi Strauss, de los jeans de Levi's, dijo que México está entre los 4 principales mercados internacionales para sus marcas y destacó específicamente que los resultados que lograron en México fueron uno de los principales drivers del crecimiento que tuvieron en 2024. Y esto es importante porque es una empresa que no ha pasado, o sea, ha tenido algunos años complicados y México, por lo tanto, va cobrando mayor relevancia. Esta me sorprendió muchísimo porque, pues, en las otras como que sabemos que somos un consumidor de un chorro de comida empacada, etcétera, pero yo no hubiera pensado que en moda, en una marca de moda global, somos tan relevantes. Sí, sí, mira, o sea, en este caso no sabemos realmente la proporción de cuánto es lo que México representa para la empresa, pero de alguna forma, y yo creo que pasa un poco similar con el caso de PepsiCo, el comportamiento del consumidor en México probablemente se parece más al de Estados Unidos que el de Estados Unidos con el de no sé qué país en Corea, ¿no? O no sé, en algún otro lado más alejado. Entonces, ahí sí la cercanía le pueden como que sacar mayor provecho a la marca, ¿no? Al posicionamiento que tenga ya de la marca, se chorrea de alguna forma para México. Culturalmente yo creo que es más fácil para la empresa hacer estrategias, manejar equipos, hasta la zona horaria ayuda, ¿no? Entonces, esto otra vez un poco explica por qué México se vuelve un país pues, tan valioso para estas empresas, ¿no? Y digo, por no dejar, esta no es una empresa americana, pero no podemos dejar de hablar de los resultados de BBVA en México, ¿no? El que se ha convertido en los últimos años en el banco por mucho más grande en este país. Cerró 2024 con una cartera de crédito de, este número confunde, pero es 1.9 billones de pesos. Billones en el sentido mexicano, no en el sentido americano. Son un friego de ceros, muchos, muchos ceros. Pero Porque eso sería como 1900 billion. sí, o sea, en sentido americano sería trillones, aquí sí. Sí. Yo me acuerdo cuando yo entré a trabajar a Banregio en el 2016, BBVA era muy grande y si no me equivoco era como 1 billón. Entonces está prácticamente duplicándose en menos de 10 años lo que tiene colocado en crédito, ¿no? Fíjate, además dijeron que específicamente la cartera empresarial avanzó más de 20%, o sea, lo que le están prestando a los negocios, pymes, corporativos, etcétera. Pero el dato que más me llamó la atención es que dijeron que el año pasado colocaron 2.5 millones de tarjetas de crédito nuevas a clientes. O sea, es un banco muy grande que aún así está sumando millones de clientes. Lo más impactante al final del día es Y cómo en además, los en últimos... una situación súper competitiva donde estamos viendo, o sea, donde a veces pensamos que las fintechs están robando los clientes de los bancos grandes, pues por lo menos de BBVA, para nada. No, no, a ver, lo que termina pasando es que probablemente muchos de estos clientes también tengan otra tarjeta de algún Claro. otro banco, ¿no? Y Nu presumió también hace unas semanas que ya tenía más de 10 millones de clientes en México. 10 millones de personas en México es muchísima gente, ¿verdad? Como yo creo que hay un overlap muy, muy relevante, aunque por ejemplo BBVA sí dijo que de los 2.5 millones de tarjetas de crédito nuevas, una quinta parte sería para clientes que no tenían una tarjeta antes. Eso, ojo, como que muchos inmediatamente lo ven y dicen, no, pues es inclusión, estando tarjeta que no tenía. No necesariamente, mucho eso es a los hijos de sus clientes o al que acaba de cumplir 18 años, que probablemente como quiera iba a tener una tarjeta, pero bueno, está enrolándose en BBVA, ¿no? Ahora, a mí lo que creo que es importante también entender es cómo en los últimos 10 años, para BBVA Global, México pasó de ser un negocio que le daba utilidades de 2.000 millones de euros a casi 5.500 millones el año pasado. Han hecho un gran negocio en este país. O sea, otra vez, a alguien a quien le tiene que importar mucho lo que sucede en México. Obviamente, no estamos hablando de una empresa americana, pero sí destacando lo valioso que es el mercado en México para las empresas grandes. Pues sí, y ahorita vamos a hablar un poquito sobre la relación México-Estados Unidos, aunque no somos expertos en la parte, digamos, política, pero por lo menos económicamente, la verdad es que la integración con México, con otros países, es demasiado importante como para pensar que esto va a cambiar pronto. Ahora, otras 2 noticias que nos llamaron la atención en totalmente otros temas. Una es Andrea, esta marca muy grande de zapatos de calzado, cuya sede está en León, anunció que iba a poner la gran parte de su catálogo en la plataforma Shein, como se diga. Y esto nos llamó mucho la atención hace un par de semanas hicimos un deep dive, bueno, no, ya hace el año pasado, hicimos un Ah, deep dive de mucho. cómo Shane se estaba volviendo
una competencia importante para las marcas de venta directa, las marcas de venta por catálogo, que tradicionalmente usaban a las señoras como el canal de venta, porque ahora esas mismas señoras estaban surtiendo un montón de productos en Shein y los estaban vendiendo a las mismas clientas. Y entonces fue casi como, no sé, como que no me hubiera imaginado que esto iba a pasar, que ahora una de las más grandes empresas de venta directa, porque los zapatos de Andrea, aunque tienen algunos lugares de venta, la verdad es que la mayor parte de su venta es a través de esta fuerza de ventas de principalmente señoras que venden por catálogo, están poniendo su catálogo en Shein. Entonces, creo que hay dos cosas aquí que están pasando. Una es, si su fuerza de ventas está yendo a Shein a surtirse, quieren estar ahí para que no dejen de estar en el top of mind de estas señoras. Y la otra es que seguramente también están viendo una oportunidad de llegar al consumidor de manera directa, ¿no? Bueno, Claro. no directa, ahora a través de otro tipo de intermediario. Sí, poniéndose en otro espacio, pero al final hemos visto cómo todos los e-commerce terminan, o la mayoría terminan enfocándose en un modelo más bien de marketplace. Entonces necesitan contar con este tipo de marcas. Y una marca como Andrea, que aparte quiero suponer que el nivel de posicionamiento que tiene con ese lado de la clientela de Shein, es muy, es muy fuerte, pues hace mucho sentido, ¿no? Pero sí me imagino que la discusión en el consejo de Andrea de decir, oye, nos montamos a este que seguramente lo estaban viendo como su competidor, debe haber estado interesante, ¿no? Si alguien está ahí, que nos platique. Sí, exacto. Yo entiendo perfecto por qué Shane quiere a Andrea. Lo que no entiendo es qué tuvo que pasar para que Andrea decidiera estar ahí, ¿no? Sí, Pero bueno, sí. muy interesante, vamos a ver. Y sí, como dice René, si alguien sabe, déjenos saber. Y la otra cosa es, pues LinkedIn anunció en la última llamada de Microsoft de inversionistas que tiene más de 1,000,000,000 de personas inscritas en su plataforma, lo cual me pareció una locura. O sea, a ver, Uy, creo que Facebook tiene 3,000,000,000 de personas, ¿cierto? La sí, no última sé, vez que escuché. la mitad de la población del mundo, no sé La mitad cuántos. de la población del mundo, 3,000,000,000 de personas. Pero Facebook tiene un montón de gente que es menor de 18 años y seguro menor de 22 años, que es más o menos cuando uno empieza la vida profesional en general, ¿no? Sí, Y luego, si piensas que hay muchísimos adultos, trabajadores que tienen internet, pero que no necesariamente tienen trabajos, ¿cómo les llamaríamos a los white collar jobs? Trabajos de oficina, de alguna manera, no sé. sí, sí, trabajos de oficina, Que son sí. los que típicamente están metidos en LinkedIn, pues, entonces todos los godines del mundo estamos metidos en LinkedIn. Claro, sí, tienes toda la razón en cómo estás aterrizando esa audiencia. A mí me impresiona muchísimo, o sea, cómo ha mantenido su relevancia en una audiencia que es bien valiosa, a pesar de que tienes a los otros gigantes que han dominado todo el mundo. Y este como que mantuvo, iba a decir un nicho, pero aquí no queda un nicho cuando tienes 1,000,000,000 de clientes, o no de clientes, pero de usuarios. No sé si te De fijaste en la nota usuarios. también que venían algunas de las cifras de ventas y wow, o sea, este debe ser un negocio sumamente rentable. Como está dentro de Microsoft, no llegan a tal nivel de detalle, pero debe ser una maquinita de hacer dinero muy impresionante, porque una buena parte de los ingresos vienen por las suscripciones como tal, la publicidad es bien cara, y bueno, allí existe, ¿verdad? O sea, Exacto, y tienen varias líneas de negocio. La otra que a mí me parece espectacular es la de para los reclutadores, ¿no? O sea, que sí, pueden acceder a los perfiles ilimitados, etcétera. También para los vendedores hay una funcionalidad que también es carísima y todos los equipos de ventas la sí. contratamos. Entonces, sí se ha Yo vuelto. tengo una relación love-hate tremenda con LinkedIn, la verdad, lo tengo que usar todos los días porque como parte de las investigaciones quiero entender quién es esta persona y quiero entender de dónde vino y quiero buscar este otro nombre y lo uso todo el tiempo, pero al mismo tiempo no puedo con el vibe y el tipo de comentarios y me da un cringe terrible lo que leo ahí, pero al final del día es una herramienta súper útil. Bueno, al menos para Oye, mí. pero creo que nos tenemos que amistar de nuevo con LinkedIn. Mira, fíjate que yo he tenido una relación como de amor-odio también, porque al principio me parecía súper relevante y me gustaba escribir en LinkedIn y posteaba yo con relativa frecuencia cosas que me parecían divertidas y relevantes, pero con un corte un poquito más, no sé si llamarle profesional. Y Sí, luego sí, 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 laboral, exacto. Y luego sí me daba cringe todos estos, o sea, dos cosas me dan cringe. Uno, o no sé si me da cringe o me da FOMO o me da inseguridad laboral, pero todo mundo a mi alrededor lo promueven, a todo mundo.
¿no? Todo el mundo lo Sí, promueve, todo el mundo está súper orgulloso de sus resultados del tercer trimestre y del congreso que organizó su equipo. Y sí, entiendo. Y luego el influencer de LinkedIn sí tiene un perfil como muy específico, ¿no? Así, hay muchos memes que se burlan del influencer de LinkedIn, así que dicen, sí, el influencer de LinkedIn dice, hoy que estaba con mis hijos en el parque, me acordé de la importancia del Customer Relationship, ¿no? Y del NPS. Y aquí te van 3 lecciones del NPS y sí es medio sí. chafa, pero creo que nos tenemos que amistar con LinkedIn porque estoy No, no. segura que... Digo, mira, o sea, yo le debo mucho, porque yo te puedo decir que probablemente, no me voy a distraer con eso ahorita, pero White Paper cuando nació y cuando para mí esto era un hobby antes de que se convirtiera en mi forma de vida y un proyecto muy, muy ambicioso para mí, pero pues yo escribía y lo que escribía de negocios lo promovía en LinkedIn y yo te puedo decir que, no sé, los primeros 1,000 suscriptores o 2,000 suscriptores gratuitos, no pagados que tuve, vinieron de LinkedIn y por mucho tiempo LinkedIn ha sido una fuente de crecimiento para White Paper. Simplemente a mí en lo personal no puedo con las descripciones, me ponen así como en las biografías minis y no sé, pero de que es una herramienta sumamente valiosa, no hay la menor duda. Sí, pero bueno, sí tenemos muy descuidados desde White Paper y desde mi perfil y desde tu perfil, muy descuidados a la gente de LinkedIn. Entonces, bueno, vamos a pensar. Muy bien. Así cuando le hace René así de, quiere decir que me va a mandar a la fregada, pero bueno. No, sí te hago caso. A ver, no te estaba diciendo que tu libro que me recomendaste me Gracias. fascinó, el que me recomendaste a finales del, ¿qué? Finales del año pasado fue, yo creo. Sí, sí, sí. No, Y y tanto, Susana me acaba de contar, Susana de White Paper me acaba de contar que ya le dijiste que sí a una cosa importante que vamos a hacer en YouTube. sí. Bueno, vámonos a lo que sigue. Vámonos al deep dive, porque a ver, hoy tenemos que hablar del tema de los aranceles. O sea, no hay Tenemos. manera de sacarle la vuelta al tema. Yo quería sacarle la vuelta al tema. A mí siempre ha sido importante que White Paper hable, pues, de cosas que no necesariamente vas a estar escuchando en todos lados, ¿no? Y que también son relevantes o incluso a veces más relevantes. Pero bueno, no hay manera de sacar la vuelta al tema y más porque aunque por todos lados estamos escuchando y leyendo y viendo cosas, a mí sí me gustaría expresar un par de ideas que no necesariamente, alguna incluso a lo mejor no va a ser tan popular. Pero, Carla y yo aquí ordenamos 5 puntos, 6, que creemos que vale la pena enfatizar. Y yo empiezo, a ver, hablando primero con que a todo este tema de los aranceles, es bien importante entender que no hay un objetivo de parte de Trump. No parece haber un objetivo claro que haya sido expresado. O sea, claramente él debe tener su estrategia, o quiero suponer, o algo quiere lograr, pero no parece coincidir con lo que él dice. Porque ese argumento de, no, pues le voy a poner esos aranceles de 25% hasta que controlen el fentanilo y controlen la inmigración, pues controlen cómo, ¿verdad? O cuáles son, que va a haber cero y quién va a medir si es cero. Entonces, es como que un concepto muy ambiguo y que por lo tanto pues, le permite a él decidir cuándo acaba de negociar o cuándo, no, o sea, no está claro que diga, bueno, lo que quiero hacer es disminuir el déficit en este nivel, a que ahora lo que pase valga tanto, no, mezcla cosas y al final es un contexto como que muy ambiguo. A esto hay que añadirle que está rarísimo lo de Canadá. O sea, México, desafortunadamente, y más adelante vamos a hablar también de eso, pero México pues es un target, es un blanco muy rentable para un segmento de la población de Estados Unidos. Parece que Estados Unidos al final del día, como en todos lados, no, pero también hay un nivel de racismo importante. El mexicano es un blanco muy atractivo, es una piñata fácil de pegarle y Trump lleva más de una década usando. Pero lo de Canadá está bien raro. O sea, Canadá siempre ha sido el aliado natural de Estados Unidos, lo ha acompañado a todas las guerras, vota junto con Estados Unidos en la ONU. Y yo no recuerdo que durante la campaña haya estado haciendo Trump comentarios en contra de Canadá o que quería castigar a Canadá, ni mucho menos. Pareciera como que se los sacó de la manga de un momento a otro, los agarró como desprevenidos. Como que eso a mí en lo personal me hace suponer que probablemente hay algo muy claro dentro de la visión de Trump o de su equipo que quieren lograr, pero pues, no es lo que estamos viendo del fentanilo y de los inmigrantes, no sé qué. El tema hasta cierto punto pareciera ser como que están en una posición que le quede claro a mis votantes que todos se someten a mí. Pareciera algo así, pero ese es el primer punto, ¿no? El tema de cuáles son los objetivos que realmente está buscando con este tema de los aranceles. Sí. Segundo, es importante entender el contexto completo de lo que ha pasado en Estados Unidos desde que llegó Trump, porque de repente han hecho tantas cosas que se nos olvida que van 2 semanas. O sea, tomó la presidencia
hace 2 semanas. Claro, desde hace meses y desde que ganó está tomando decisiones y lo que tú quieras, pero formalmente en el poder lleva 2 semanas. Para hacer este tema de los aranceles, utilizó un camino, una forma de tomar decisiones que normalmente en Estados Unidos se utiliza para tomar decisiones con respecto a terroristas, a países descontrolados, enemigos de Estados Unidos, que por lo tanto es muy difícil que el Congreso lo pueda bloquear cuando se toma una decisión a partir de esos lineamientos, que las cortes lo puedan bloquear y básicamente le permite a Trump hacer una guerra comercial sin avisar a nadie, sin que nadie lo condicione, sin ningún tipo de limitante, ¿no? Es importante que en estas 2 semanas se la ha pasado peleándose con los países aliados, ¿no? Como ya lo dijimos, Canadá, México, el caso de Colombia, que es un país con el que ha trabajado mucho, ahora está amenazando a Europa y al mismo tiempo está como creando una nueva red de aliados. A mí me llamó mucho la atención una nota de Bloomberg que decía que el presidente de El Salvador, que también pues, ha sido un personaje bastante controversial, le estaba ofreciendo a Trump: oye, mándame a mí todos los que quieras, todos los deportados, y yo les pongo aquí unas cárceles, nomás págamelo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, como que está haciendo otro tipo de alianzas, otro tipo de relaciones, o no que la esté haciendo, pero está generando otro tipo de cosas con líderes pues, que no, tradicionalmente no necesariamente son los aliados más importantes. Sí, te decía que yo no me vuelvo a pasar un alto, bueno, no es que me los pase, pero no me vuelvo a pasar un alto en Estados Unidos o a caminar fuera de la rayita peatonal. Imagínate que te manden a la cárcel en El Salvador. Sí, O sea, claro, te van a deportar allá eso como... sí da miedo y no los aranceles, pero Sí, que fíjate, digo, pero nomás para enfatizar este punto, una vez, hace mucho, en una de las aduanas me tocó pasar a la parte de atrás de las oficinas de inmigración, o sea, la parte que no ve el público, ¿no? Y tenían unos pósters como, pues, como de esos de los valores, hace cuenta, ¿no? Un mensaje que tenías impreso en grandote que usaba un verbo que de hecho no sé cómo se traduce literalmente, pero como que parte de su objetivo era deter deter, que sí. alguien quiera hacer algo malo. Deter quiere decir desalentar. Desalentar, exacto. Entonces, como que es parte de la misión que pueden estar haciendo con esto. No es solamente castigar al que hace algo malo. Sí, Estoy es generando un ponerle un ejemplo. ambiente, sí, estoy poniendo un ambiente que deter a que alguien ni siquiera piense en hacer algo, ¿no? Sí, y creo que eso ha funcionado. Y bueno, las otras cosas que han pasado en estas primeras 2 semanas son las deportaciones, que creo que bastante esperadas, y el DOGE, ¿no? Que es el Department of Government Efficiency, ¿no? Que es básicamente la oficina de Elon Musk, y que a diestra y siniestra están desapareciendo páginas de internet, etcétera, etcétera. Híjoles, en esa parte tengo sentimientos muy encontrados, porque creo que todo el mundo sabemos que los gobiernos de todos los países tienen mucha burocracia, mucha gente que pasa un papel de un escritorio al otro y le pone un sello, ¿no? Etcétera, etcétera. Y entonces, hay algo padre de pensar que el gobierno puede ser más eficiente. El tema es qué pasa en medio, ¿no? Porque pues si desapareces, no sé, la oficina de cobranza de una fábrica de tornillos, pues sí, igual y sufres un poquito y así, pero si de pronto, o sea, desapareces cosas que depende la vida de las personas, la salud, la educación, la seguridad, sí da un poquito de miedo, ¿no? No, Yo no no, pensé que Elon Musk iba a tener un papel tan prominente. La verdad es que eso sí me ha tomado un poco por sorpresa. Pensé que era una cosa más de campaña. no, pues el señor hace lo que quiere y hace con lo que se entretiene y lo que le llama la atención en ese momento y hoy está, parece completamente enfocado en esto. Y eso es un poco de lo delicado, ¿no? Hoy en la mañana escuchaba a Prof. Galloway hablar del tema y una de las cosas que decía, a ver, justo coincide contigo, ¿no? Está bien, o sea, hay un tema de buscar que el gobierno sea más eficiente, pero ¿quién le dio el poder a Elon Musk de hacerlo? O sea, Sí. ¿por qué él unilateralmente y a quién le pregunta y si él decide que eso no le gusta, entonces eso no va, pero y a lo mejor sí tiene una justificación. Entonces, como que, claro, conceptualmente hace mucho sentido generar los ahorros, pero hay que tener cuidado en cómo se toman las decisiones y en las formas, ¿no? Ahora, Milei hizo exactamente lo mismo en Argentina. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Milei es el presidente al que los argentinos eligieron, ¿no? Elon Musk no es el presidente al que los americanos eligieron. De acuerdo, pero el presidente al que los americanos eligieron designó a esta, o Él sea, y al otro. Pues sí, de acuerdo. Pero bueno, la cosa es que van 2 semanas tremendas. O sea, ahí sí, para que veas de qué han estado trabajando, han estado trabajando. De que parece que hace sentido, pues no, o la estrategia está así como que para todos lados. Han dado mucho que hacer. Hay una frase que leí hoy en la mañana, déjame te la leo aquí, en uno de los medios americanos que decía algo así como, Trump realmente no toma decisiones pensando en las métricas que suceden,
toma decisiones pensando en los titulares de los Encabezados. Sí, eso hay. sí. En fin, regresando acá, hablando de encabezados, ¿no? Me sorprendió la postura tan contundente y tan, pues, unánime de los medios formales americanos, ¿no? O sea, claramente el New York Times pues iba a estar en contra de Trump porque siempre está en contra de Trump y siempre está jugando un poco el rol de la izquierda que los demócratas no han jugado. Pero incluso el Wall Street Journal, que históricamente pues está más en el centro, incluso más hacia la derecha también muchas cosas, completamente alarmado por el tema de los aranceles. Bloomberg alarmado con este tema. Bueno, pues el New York Times ya lo mencionamos. O sea, sí hay un tema en donde, no sé si viste tú a Larry Summers en X, hizo una explicación buenísima de lo grave que era esta postura para Estados Unidos desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista estratégico, con mucha claridad. O sea, claramente hay como que unanimidad en expertos y economistas y demás de que esto no se debía hacer, de que esto es una tontería, de que esto es muy, muy negativo para todos los involucrados, empezando por Estados Unidos. Sí, lo que a mí me llama la atención es que además como que hay una danza, digo, y este es tu cuarto punto, o sea, tu cuarto punto es que Claudia lo ha hecho muy bien, ¿no? Yo he estado sentada en varias mesas con empresarios en los últimos días, empresarios que sé que no votaron por Claudia y que hoy dicen qué bien lo está haciendo Claudia y qué diferente hubiera sido en cualquiera de las otras, si cualquiera de Opciones. las otras personas posibles hubiera estado gobernando este país y se referían específicamente a Xochitl Gálvez, que creen que le hubiera entrado al juego mediático a lo tonto de, sí, pues aquí nosotros nos ponemos qué, o de AMLO, que quién sabe qué hubiera hecho. Claudia, a mí me parece que cuando las mujeres hablamos de cualidades de liderazgo femenino, en lo que pensamos es cómo lo está haciendo Claudia, o sea, que está siendo muy firme, sí, pero sin entrarle necesariamente a tonterías, ¿no? O sea, porque había un artículo que publicó Viridiana Ríos en Milenio esta semana que decía que Trump se pudo colgar la medalla de que en los primeros 9 días de su gobierno había ya frenado la crisis migratoria en un porcentaje importante y que la gráfica que mostró era una gráfica que elaboró la oficina de Claudia Sheinbaum. O sea, se la pasó así como, señor presidente, mire lo que usted ha hecho. O sea, como mucha mano izquierda sin ser sumisa, ¿no? O sea, defendiendo muy bien los intereses de México, pero sabiendo que no pasa nada si el presidente al final dice, sí, ya lo logramos, ¿no? Cuando sabemos que pues en 9 días, o sea, esto es algo que ya se viene trabajando desde antes y que si lo logró fue más bien el gobierno de México, ¿no? Claro. Pero yo estoy gratamente sorprendida y sin pánico. También como que me parece que a mí cuando la oigo hablar me da mucha tranquilidad porque no veo ni esta agresividad a lo tonta, ni tampoco pánico, ni reacciones viscerales, ¿no? Tú imagínate, Carla. O sea, yo sí pensaba eso el domingo. Ok, mañana tienes que hablar con Trump. Me muero. O sea, mañana tu chamba es hablar con Trump y convencerlo de que no te imponga los aranceles y no lo puedes insultar y no te puedes enojar y tienes que, wow, o sea, eso no se lo desea a nadie. Bloomberg destacó ahí también que la llamada empezó en español con un traductor, como suele hacerse por protocolo, este tipo de cosas, pero que después Claudia se pasó a inglés y hablaba directamente con Trump y que eso ayuda a generar pues, esta relación, esta Cercanía. sintonía, cercanía para negociar, ¿no? Sí, la verdad hay que reconocer que incluso pobre Trudeau, ¿verdad? Pero como que quedó el contraste muy dramático entre las posturas del presidente de Canadá y de la presidenta mexicana. Sí, pero lo que sí es que estamos como en la cuerda floja y no sabemos qué va a pasar. Me escribió una persona por Instagram y me decía, oye, ustedes en el podcast dijeron que con los aranceles no iba a pasar nada, ¿no? Y esa es predicción de René. Pero Sí. para el momento que vi el mensaje, ya los habían vuelto a quitar. Entonces sí creo que vamos a estar con un poco de incertidumbre, ¿no? Ahorita entramos a ese punto que aquí lo traigo específicamente. Pero bueno, punto número 5, y para mí de lo más importante y que no podemos perder de vista. Esta es una buena oportunidad para reposicionar al país. ¿Verdad? Yo creo que esto es algo que hemos hecho muy mal o que simplemente no se ha hecho en los últimos años. De alguna forma ya lo hemos mencionado aquí antes, ¿no? Pero otra vez, México es una piñata bien atractiva. Los políticos americanos que recurren al tema del racismo y demás, como el caso de Trump, han encontrado que es muy rentable atacar a México, porque pues, ¿qué es lo que la gente o el americano promedio sabe de México?
¿Qué sabe de nosotros? ¿Qué es lo que lee en sus periódicos? ¿Qué es lo que ve en la tele de los mexicanos? Pues ve el tema de narco, ve, no sé, un país que no tiene para su gente y que por lo tanto la gente se tiene que ir a otros lados y ve puras cosas negativas. A México le urge empezar a trabajar sobre el tema porque toma mucho tiempo cambiar un posicionamiento, toma muchísimo tiempo construir una reputación diferente, pero necesitaríamos estar hablando de lo importante que es México para las empresas de Estados Unidos, del gran negocio que han encontrado aquí, ¿no? Con lo que empezamos este episodio o lo que hablamos la semana pasada. Por ejemplo, ¿cómo México le ha permitido a Estados Unidos tener una cadena productiva ultra eficiente? O sea, hablar de los proveedores de autopartes, de electrónicos, de línea blanca y cómo eso termina siendo algo que le genera mucho valor al americano promedio. ¿Cuánto vale para Estados Unidos tener un socio al lado que culturalmente es afín, que es un país estable? Y esto va a ser muy controversial, pero que incluso es un país con Estado de Derecho cuando nos comparamos con China o con Rusia o con algún otro lado en donde las circunstancias son muy diferentes. Podemos hablar de lo importante que es la cerveza, el tequila, las marcas de culto, pero tratar de Los llevar 40 millones de hispanos. los 40 millones de hispanos, o sea, tratar de llevar la percepción que existe de nuestro país a una diferente. Esto es algo que se trabaja, ¿verdad? O sea, esto no es algo que sucede de la nada. Lo mencioné en White Paper la semana pasada de cómo las armadoras chinas traen una campaña ahí en Estados Unidos muy underground, pero claramente se están metiendo, ¿no? Y hay objetivos y hay planes de trabajo y hay formas de hacerlo. En el artículo que publiqué esta semana en Milenio, yo sugería que, a ver, el equipo de comunicación de Sheinbaum necesita buscar que le entreviste Lex Fridman o Joe Rogan. O sea, necesita empezar a tener presencia frente al americano. No te voy a decir que todos, ¿no? Porque siempre va a haber un segmento que no viene al caso para que no vamos a cambiar de punto de vista nunca, pero sí darle información a las personas normales, pensantes, racionales, para que sepan lo que hay aquí, que no es solamente Cancún, no solamente tacos y no solamente Corona, ¿verdad? Pero yo creo que hay una gran oportunidad de reposicionar a este país. Incluso coincide con el surgimiento de medios alternativos, ¿no? El tema de los podcasts. Lex Fridman ha entrevistado a medio mundo, incluyendo al mismo Trump, ¿verdad? Sí, claro. Y a Milei recientemente, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí hay una gran oportunidad para este país, que además, mientras no resolvamos este tema de reposicionar, de tener otra reputación, siempre vamos a estar sujetos al político que llegue que nos quiera utilizar como la amenaza extranjera. Sí. No, me parece brillante. No he leído tu artículo completo, pero tuve la fortuna que me mandaste el headline, que siempre me siento muy afortunada cuando veo algo antes de que sale impreso. Y tienes toda la razón. O sea, creo que todos los mexicanos hemos sufrido en algún momento de nuestra vida cuando conocemos a algún norteamericano que nos preguntan cosas casi, casi como si solo comemos nopales y andamos en Sí, burro. si tienes electricidad, sí. Exacto, cuando no saben que su iPhone, bueno, no su iPhone, pero que su Toyota Corolla, ¿no? El 30% de las componentes vienen de México y que su troca de Ford seguramente se construyó en México, se armó en México. Pero sí hay una oportunidad interesante y, híjoles, ojalá que alguien le mande esto a Claudia. Me encantaría verla en Joe Rogan a sugerencia o en Lex Fridman a sugerencia de René. Vamos a ver. Punto número 6. Las empresas mexicanas hoy tienen que tener un liderazgo muy cañón. O sea, las personas que están hoy dirigiendo las empresas y particularmente las empresas grandes o las empresas que tienen negocio en Estados Unidos, los que exportan, los que tienen mucha relación con empresas de otros países, necesitan mantener la templanza, necesitan estar muy ágil, necesitan estar muy bien informados. El fin de semana me impresionó, no sé si te pasó a ti, pero hubo un chorro de fake news, ¿verdad? O sea, también, y la gente le da forward y como que todo el mundo está en alerta y la madre, pero, o sea, es un momento para ser sumamente estratégicos, ¿no? O sea, a ver, yo pensaba, ¿qué piensan de ti tus socios comerciales en Estados Unidos? O sea, ¿has hablado con ellos estos días? ¿Te has puesto de acuerdo? Oye, si pasa esto, ¿cómo te ayudo? ¿Qué hacemos? Quizás hoy incluso ya es un poco tarde, pero ¿qué has invertido tú para la relación con tus socios americanos? ¿Les duele a tus socios americanos que su presidente esté hablando así de ti? Y si no les duele, ¿por qué no les duele? ¿Qué tipo de socio has sido tú para las empresas americanas? Yo creo que es un momento importante para definir, y ahí sí, los empresarios mexicanos, ¿quiénes quieren tener al frente de sus empresas? ¿Qué tipo de capacidades necesita tener alguien que va a dirigir una empresa mexicana hoy? Necesitas alguien que pueda desarrollar una buena relación con empresarios americanos, incluso en un contexto de esta naturaleza, ¿no? Yo aquí
digo, pues ese es un tema que repetimos y repetimos lo mismo en White Paper. A mí me encantaría, y el fin de semana yo no vi a ningún empresario mexicano haciendo una declaración públicamente de qué estaban haciendo, de qué pensaban hacer. El único, como siempre, fue el tío Richie. Y yo no sé si lo leíste, No, pero dijo cosas muy sensatas, muy claras. Y yo creo que algo que le hace falta a este país es eso, ¿no? La la voz de los postura de empresarios. empresarios, la voz de empresarios que tomen un rol de liderazgo ante estos momentos de crisis y de incertidumbre. Más que de crisis, yo creo que son de incertidumbre en este país y particularmente para el mismo segmento empresarial. ¿Por qué si el segmento empresarial es el más afectado ahorita, no hay líderes empresariales que digan, hoy estamos haciendo esto? Sí, hubo cartas de las cámaras y demás, pero no es lo mismo. No es lo mismo que a que alguien dé la cara. No, o sea, es que nos quedamos en 1980, cartas de las cámaras, hazme el favor. De acuerdo. Entonces, esos son los 6 puntos que creemos que vale la pena destacar. Y yo tengo un punto de vista en lo personal que tengo un par de días dándole vuelta y que creo que puede ser un poco controversial. Pero no sé, Carla. O sea, a ver, aquí Trump tiene meses amenazando que le va a poner aranceles a México y luego que iba a ser un arancel de 25% y hablando mierda de nuestro país, pero perdón la palabra, pero es lo que ha sido. Pero aparte, otra vez en una postura como muy incoherente, porque incluso pues, lo que tú decías es que lo voy a hacer porque no controla la inmigración, pero luego él mismo hace como una semana publicó esa gráfica como que ya se había controlado la inmigración y luego dice, oye, ¿qué? Pero pues les voy a poner los aranceles y el sábado, no sé si te fijas, pero incluso en su body language está como disfrutando cuando les impongo los aranceles, ¿verdad? Y firma así fuerte, ¿no? Le Así. encanta. Y todo eso me hace suponer de repente, ¿y luego? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de quizás tener la llamada, Claudia, que otra vez creo que fue muy correcto su postura, pero si, por ejemplo, Claudia hubiera dicho, y sabes que no, pues, está bien, no vamos a hablar contigo, le voy a hablar a todos o a los principales socios comerciales, líderes de las empresas, le voy a hablar al CEO de Ford para decirle, oye, aquí estoy, vamos a hacer todo lo posible por ayudarte, le voy a hablar al CEO de no sé qué empresa, a los 10, 20 o 30 más importantes. Le voy a pedir a los empresarios mexicanos que todos levanten el teléfono y le hablen a sus socios comerciales y les digan, oye, aquí estamos, vamos a ver cómo te ayudamos, etcétera. Tu presidente no nos quiere, no sabemos qué hacer y ahí está. ¿Y qué hubiera pasado si no le hubiéramos dado a Trump la oportunidad de suspender los aranceles? Y hoy hubiéramos arrancado con los aranceles. ¿Qué hubiera pasado? O sea, yo creo que sí, se hubiera hecho un desmadre, pero yo creo que se hubiera hecho un desmadre en Estados Unidos, importantísimo. Y yo Sí. creo que pudo haber sido un desmadre tan importante en Estados Unidos que Trump tuviera que reconsiderar, o que lo obligaran, o que algo pasara. Y claro, para México sería súper complicado, pero súper complicado. Pero la realidad es que los aranceles es una medida que el verdadero efecto negativo es en el mediano y en el largo plazo. Sí, en el corto plazo, pues sí, las órdenes se encarecen y a lo mejor algunos dejan de poner órdenes, pero mientras no construyas la fábrica ya o encuentres otro proveedor en otro país que te convenga, Y pues fíjate, eso que dices del otro proveedor en otro país, un empresario de logística, que de hecho, a ver si después lo entrevistamos, me decía, aunque encuentres otro proveedor en otro país, los puertos de Estados Unidos están sobrepasados. Entonces, igual tiene que pasar la mercancía por vía terrestre porque no tienen manera de recibir todo lo que quisieran por sus puertos. Entonces, o entra claro, por Canadá o entra por México, ¿no? Entonces, claro. como tú dices, realmente era darse un balazo en el pie, tanto en términos inflacionarios, como en términos de empleo, como en términos de escasez de bienes, ¿no? Sí, o sea, a ver, todo mundo, todos los economistas, todos los expertos se le han pasado diciendo que esto sería un desastre para Estados Unidos. Fine, que suceda. Porque de otra forma, lo que terminó sucediendo, que bueno, que hoy no hay los aranceles y hoy amanecimos sin aranceles, pero la realidad es que seguimos con la pistola a la cabeza y Trump va a seguir haciendo declaraciones y todo el tiempo. Y si esto sucede, se le acaba el argumento. Se gastó todas las balas en la primera pelea, ¿verdad? Se Sí, gastó hubiera todas, quedado como un tonto. claro. Entonces, yo no sé si desde el punto de vista estratégico, pensando en más en el mediano o largo plazo, y todavía puede suceder, ¿no? O sea, puede suceder en el siguiente mes. Ok, ponlas, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa administrativamente. Vamos a ver qué pasa cuando en el Super Bowl no haya aguacates, ¿verdad? La siguiente semana. Y vamos a ver qué pasa cuando no haya chasis para hacer pickups de Ford y donde, o sea, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Sí, a México le duele más, pero en el corto plazo no. Sí, pero creo que tu argumento supone, René, algo muy importante,
que es que los actores son racionales. Y el Sí. problema es que yo creo que, no sé si te acuerdas de esa escena que a mí me parece fantástica en la serie esta de WeWork. No sé si la A ver. viste, es Y sí fantástica. la vi, me pareció buenísima, pero no sé cuál Y que escena le dices. dice Adam, en una pelea, ¿quién gana? ¿El más inteligente o el más loco? Mm. Y entonces Adam Newman le dice, pues el más inteligente, le dice, no, te equivocas. Siempre gana el más loco. Y yo creo que eso es el tema aquí, que como muchos suponen que realmente las acciones de Trump son irracionales, dicen, no, pues quién sabe hasta dónde va a llevar esto, ¿no? Sí, pero yo sí creo que Trump también se va a enfrentar en algún momento, hoy no parece ser el caso todavía, pero le va a llegar el momento en que va a hartar a mucha gente en Estados Unidos y se Sí, va a empezar a juntar. Le ha beneficiado que no hay un liderazgo en su contra, ¿no? Porque el Partido Demócrata pues, está ausente por completo y demás. Pero Trump va a ser presidente 4 años y en 4 años alguien lo va a reemplazar. Y entonces yo creo que incluso dentro del Partido Republicano van a empezar a surgir alternativas y va a surgir alguno que le va a hacer competencia y si toma este tipo de medidas que generan realmente un problema en Estados Unidos, se le va a venir un problema encima, ¿verdad? Entonces, no sé, de repente me quedo yo con esta sensación de, pues, dale, dale, vamos a ver. O sea, México tiene muchísimo que perder, pero es sobre todo en el mediano y largo plazo. ¿Verdad? Vamos a ver qué pasa. En sí. fin, esas son nuestras reflexiones, creo, esta semana sobre los aranceles. Y yo solo tengo una última reflexión, que no sé si la compartes conmigo. Cuando pasan estas cosas, como que hace una orden ejecutiva tan gigantesca, y entonces a los menos de 24 horas después, a través de una negociación, parece como que la suspende, a mí como que me da esta sensación de comportamiento de niño chiquito y que los adultos en la mesa, no sé, como que siento que es como cuando a los niños chiquitos te dicen, no voy a comer pescado, no voy a comer pescado, no voy a comer pescado. Y entonces va la mamá y le dice, ay, es que no es pescado, es pollito rosa, ¿no? Y le dicen al salmón pollito rosa y dice, ah, ok, ya me voy a comer el pollito rosa. O sea, como que siento que él solito provoca que otros líderes lo traten un poco como niño chiquito, no sé. Digo, estoy opinando de política y no debería yo de opinar de política, pero bueno, Sí, en fin, vamos a ver qué pasa estas semanas. Yo me mantengo firme con mi predicción. sí. Mi predicción no es que no van a suceder los aranceles. Mi predicción es que en el mediano y largo plazo a México le va a ir bien, Que es pase o mediano no. y largo plazo. Que probablemente, vamos a suponer que hubiera puesto los aranceles. Bueno, pues vamos a ver un escenario, ¿no? Que hoy hubiéramos amanecido con aranceles de 25%. ¿Qué hubiera pasado? Creo, ¿no? Primero, si hubieran detenido muchos pedidos, ¿no? Y eso nos afecta a nosotros, claramente, le afecta a las empresas en este país, pero porque pues, algunas empresas americanas desde hace tiempo han estado haciendo inventario para prepararse de este tipo de cosas, entonces a lo mejor se pueden detener algunos pedidos. Otros se pueden posponer, decir, bueno, pues quiero aclarar a ver qué pasa, porque incluso administrativamente, pues no sé qué, cómo fue el rollo o qué. Pero en algún momento las empresas americanas, oye, yo necesito seguir haciendo pickups F-150, ¿verdad? Porque tengo clientes que la quieren comprar, va a costar un poco más. Ok, déjame le marco aquí a mi proveedor en Monterrey, que pues sí, ni modo, me voy a tener que pagar el costo de los 25% o que él pague una parte, no sé, ¿verdad? Y se reactivan los pedidos. Pero de ahí a tomar la decisión de, no, ¿sabes qué? Ya, voy Voy a a poner cerrar yo la una fábrica fábrica en acá. Ramos Arizpe. Ya, te Sí. voy a dejar de pedir acá y yo voy a poner mi fábrica acá. Yo no veo que eso vaya a suceder. Yo lo que creía que sucedería con algo así es que a Trump se le armaría un desmadre allá y el lobbying y todo el mundo ahora sí cuando en el siguiente trimestre tuvieran que reportar que no lograron ventas porque no tenían producto o que les afectó la rentabilidad o no sé qué, hasta que Trump empezara a hacer excepciones. Oye, sí, vamos a hacer una excepción a Claudia, ya México ya me detuvo el fentanilo. A lo mejor México no hizo nada diferente, ¿no? Pero él va a tener que decir algo y lo va a empezar a quitar y de aquí a un año regresamos a lo mismo, ¿no? Eso yo creo que es un tipo de escenario que pudo haber sucedido con esto. En fin, pues son suposiciones, ¿verdad? Ya Cabe no sabemos. mencionar que este podcast lo estamos grabando el martes 4 de febrero en la tarde, Sí, porque a lo mejor para el como jueves ya hay todo aranceles cambia de y cada minuto, pues habrá. 700%. Sí, de acuerdo. Buenísimo. Muy bien, Carla, ¿qué nos vas a recomendar esta semana? Mi recomendación de esta semana, tengo 2 recomendaciones. La primera es, seguramente ya la vieron porque es la película más vista en Netflix en México y creo que es la tercera más vista en Netflix en el mundo. Es una película que se llama Los 2 hemisferios de Luca, que es la historia real de nuestra amiga y además colaboradora en White Paper, Bárbara Anderson, una gran periodista de negocios, que cuenta la Extraordinaria mamá. historia de su hijo que tiene parálisis cerebral severa y cómo movió literalmente cielo, mar y tierra para que él se mejorara. Es una historia bellísima, está espectacular. Entonces, véanla. Y tengo una anécdota que contarles, porque tengo yo pues la conozco, y entonces el soundtrack de la película es de
me parece que es de Café Tacuba y de, ¿cómo se llama el grupo de Chris Martin, el esposo de Coldplay. Gwyneth Paltrow? De Coldplay. Y dice que ella puso que ella quería una de las canciones de Coldplay que se llama I Will Fix You, ¿no? Yo te voy a Pixu, sin el I. arreglar, ¿no? Fix You. Y que le dijeron que esa era la única que Coldplay no licenciaba para películas y entonces ella le escribió una carta a Chris Martin y Chris Martin accedió a prestarle la canción, a licenciarle la canción para la película. Es una película preciosa y bueno, mi tremenda admiración para Bárbara. Y la otra recomendación que les quiero hacer es un artículo que salió en The Atlantic que se llama The Exciting Business Opportunity That Ruined Our Lives. La oportunidad emocionante de negocios que arruinó nuestras vidas. Y cuenta la historia de una familia en los 80s, a través de la hija que ahora es una adulta, de cómo su mamá era vendedora de Amway. Amway es esta empresa también de venta por catálogo, pero que muchos años después perdió una demanda enorme en Estados Unidos contra un grupo de personas que alegaban que Amway usaba tácticas engañosas para hacerlos comprar cursos motivacionales y cursos disque de ventas y realmente no de vender su producto. Que acuérdense que la diferencia entre una empresa piramidal y una no es que justo la que no es piramidal, sus principales fuentes de ingreso de los vendedores es vender los productos, ¿no? Y no afiliar a otras vendedoras y no comprar cursos y ganarse estrellas y cosas así. Y es un relato muy conmovedor de cómo realmente un poco les arruinó la vida a esta familia. Y ella, la escritora, hace un paralelismo de que yo no sé si es cierto, pero que ser vendedor de Amway de estos de hueso colorado se volvió como sinónimo de ser republicano de extrema derecha y habla de cómo había estos paralelismos muy locos. Entonces, bueno, pues ya saben, si es demasiado bueno para ser verdad, lo es. Yo sigo impactada de cómo gente súper educada, con altos niveles de educación, etcétera, sigue cayendo muchas veces en este tipo de esquemas que pues no son buenos, ¿no? Sí, de acuerdo. Pues muy bien, nos dejas tarea para esta semana y yo coincido con tu recomendación de la película de Bárbara. ¿Listo? ¿Qué plan esta semana? ¿Traes muchas cosas o qué? Sí, pues mira, estoy aquí muy arreglada porque estoy grabando un proyecto para televisión que todavía no puedo decir y justo ya me tengo que ir a que me retoque. Siempre en la farándula, tú, Carla. Muy bien. En la farándula. All right. Bueno, pues Gracias, que te vaya muy René. bien y hablamos la siguiente semana. Bye. Bye.